Luis Crespo es economista, tiene máster en moneda y instituciones financieras, más profesor de la UCB, analista económico, y lo tenemos en línea. Bueno, porque han pasado ya 10 días desde el que Nicolás Maduro anunció, el presidente Nicolás Maduro anunció el aumento del bono de alimentación, que ustedes saben, le han dicho se estatique socialista a $40 indexados, pero la Gaceta Oficial con el decreto aún brilla por su ausencia. Y no solamente eso. Ni ese aumento ni el de los bonos de guerra económica aparece en ninguna de las 4 gacetas que se han publicado entre el 2 y el 5 de mayo, a pesar de que ese mismo 2 de mayo el presidente publicó en su cuenta de Twitter que firmó el decreto. Esto está ocurriendo y bueno, la gran pregunta es qué hacer con el pago de ese estatique a falta de gaceta oficial, y por eso contactamos al economista Luis Crespo. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Graciela. Gracias por la invitación. Igualmente, bueno, ayúdenos a comprender, profesor. Hay especialistas que recomiendan que ante la falta de la Gaceta Oficial o la certeza del monto, y usted sacó esas cosas aquí, ¿verdad? Las empresas y los trabajadores convengan aumentar a un monto menor a 40 mientras se oficializa. ¿Qué nos puede comentar usted, profesor? No, sí, es lamentable cómo de manera unilateral y desconociendo el diálogo tripartito y el diálogo social, el gobierno de Nicolás Maduro nuevamente decretó un anuncio el 1 de mayo a espaldas de lo que se viene trabajando en la mesa de diálogo social, que es la búsqueda de la construcción de un método para la fijación del salario mínimo a partir del convenio 26. Pero más aún, con base a lo que tú describes, bueno, en los últimos años hemos visto que varios aumentos de salario fueron anunciados por Twitter, por las redes sociales de los gobernantes, y en algunos incluso no salieron en Gaceta Oficial, sino en algunos memorandos o algunos instrumentos que utiliza el gobierno nacional, o instrumentos legales. Bueno, en este caso esto fue por Twitter, el Twitter del presidente. Sí, todavía existe mucha incertidumbre en las empresas sobre el monto, más aún que al día siguiente el 2 y el 3 de mayo se hicieron ajustes tanto en el cestatique como en el bono de guerra, lo que genera, bueno, incertidumbre, desconfianza y angustia en los venezolanos. Lo que sí es cierto es que, bueno, lo que ocurrió el 1 de mayo significa la desalarización del trabajo en Venezuela. Ya el salario venía deteriorado y prácticamente significaba el 1.2 de la canasta alimentaria. Ahora el ingreso de $70 para los trabajadores del sector público, ¿qué puede significar de la canasta alimentaria? Apenas el 10 o el 11%. Pero en definitiva estamos ante una situación que para los trabajadores del sector público significa la conculcación de derechos laborales fundamentales, y para los trabajadores y sus familias significa la afectación de sus activos financieros, porque los activos para las familias es la caja de ahorro, las prestaciones sociales o los fondos de ahorro, que han sido pulverizados por la nefasta política económica, la última reconversión, y más aún ahora por la destrucción del salario mínimo. No, pero esto de convenir entre las empresas y los trabajadores mientras se oficializa, porque la gente necesita su plata, realmente. Claro. O sea, ¿cómo hacer? ¿Existe una obligación de pagar esto en dólares o al cambio, sin gaceta? ¿Qué se hace en estos casos? Si no hay un instrumento legal que respalde eso, se generará una gran incertidumbre y una confusión. Por la forma como ha venido actuando el gobierno y por la periodicidad donde se pagaban los tickets, tenemos todavía hasta finales de mes para que haga la cancelación, sobre todo a los trabajadores del sector salud, el sector educación, que las nóminas las vienen cancelando a los 25, o sea, tendríamos a partir de hoy como 14 días para que eso se aclare. Y las empresas, bueno, tendrían que esperar la última semana del mes para que esto se oficialice. Yo no tengo duda que lo van a oficializar, porque detrás de esto hay un gran tema político. No, pero además al cambio del día, profesor, al cambio del día. Porque vamos a estar claro, antes, en otras ocasiones, si no había salido en Gaceta, pues mire, el monto era el mismo, pero ahora no. Claro, hay una nueva variable. Hay un punto. Hay una nueva variable que aparece aquí, que es la indexación. Exactamente. Y una indexación atípica, porque normalmente las indexaciones se hacían con base al índice de precios, ahora se está haciendo con base al precio, al tipo de cambio. Eso sienta un precedente incluso para discusiones futuras sobre el salario, prestaciones sociales y ese tipo de cosas. Ahora bien,
la gran afectación está aquí en la incertidumbre y el sector público, porque bueno, el sector privado en las informaciones de sus de sus gremios informaba que en promedio sus salarios están en $120, 180 si eres gerencia media y por encima de los 300 si eres de la alta gerencia. Creo que aquí los grandes afectados, inclusive los jubilados y los pensionados, donde se les cambió el monto del bono de guerra y se les excluyó de los estatiques, que había sido una consigna de este propio gobierno en los últimos 20 años. Bueno, es que la circunstancia es tan complicado, y yo diría tan inestable, que ni siquiera se puede avanzar en el cálculo de pagos ni de nada, porque cómo se avanza, ¿verdad, profesor? Claro, tienes algunas estimaciones con la Ajá. incertidumbre de cuál va a ser el valor en bolívares para finales de mes. Dice que Porque sería 130 bolívares. estamos hablando, no, el salario mínimo quedó fijado en 130, ahí no Exactamente. hubo movimiento. Pero estamos Eso que hablando de los $40 del, ¿cómo que se llama la cosa esta? Eso tiene un nombre, del cestatique socialista. el Ajá. cestatique hoy estaría rondando aproximadamente los 1.000 bolívares. Okay. Y el bono de guerra que lo recibe solo el sector privado, el sector público, perdón, bueno, fue estratificado para los activos, para los jubilados y para los pensionados, dependiendo de que la categoría en que te encuentres te van a dar una remuneración. Pero por ejemplo, para un trabajador del sector público activo serían 40 de cestatique y 30 de bonos de guerra, que sería un ingreso mínimo de $70. Ahora, ¿a cuenta de qué? A cuenta de que eso no tiene implicaciones en tu antigüedad, en las vacaciones, en los aguinaldos, en las convenciones colectivas, en las primas. En el caso del sector universitario, nos hace mucho daño, porque para nosotros el salario es un tema académico. En la medida que tú tengas mejores salarios, vas a tener mejores profesores, vas a estimular la investigación, la academia, la docencia. Y congelar el salario mínimo en 130 afecta nuestras tablas salariales, Pero no por permite supuesto. la interescala y ese tipo de cosas. Mire, profesor, para finalizar, ¿qué se hace ante la incertidumbre y si eso va a ser retroactivo, profesor? No, no es retroactivo, No. es a partir de este mes, es un ingreso que va a permitir a las familias comprar un poquito más con respecto a lo que teníamos. Claro, el mes pero yo pasado. digo, como no se ha publicado ni se sabe nada, pues debería existir eso allí, ¿no? Debería poder estar pensado, ¿no? Yo creo que toda la incertidumbre que se genera por la no Ajá, publicación, yo creo que va a salir un comunicado de claro. Miraflores en los próximos días para darle marco legal a eso que debe concretarse a finales de mes. Sin embargo, el gobierno ha estado pagando el bono de guerra al sector público los días 15 o los días 16. Okay. Entonces creo que esperemos el bono de guerra, que debería cancelarse aproximadamente entre lunes y martes, a ver si concretan el anuncio, y la decisión legal con relación a los estatiques. Porque, por ejemplo, el bono de guerra no lo reciben los trabajadores del sector privado, solo los sector público que estén en el sistema patria. Pero los estatiques sí es un universo más grande, y ahí tiene que resolverse el problema legal que genera incertidumbre en las empresas. Bueno, profesor, muchísimas gracias por el contacto a esta hora. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Claro que sí, profesor Luis Crespo, bueno, tiene un máster en moneda, instituciones financieras, economista, profesor de la UCB, analista económico. Conversamos con él de este tema tan quisquilloso. Vamos a colocar un poco de música. Guillermo Dávila, solo.